Hoy nos sumergimos en un tema que tiene los mercados globales, bueno, de cabeza. ¿Qué le pasó al dólar estadounidense? Es la pregunta del momento, sin duda. Estamos a 31 de enero de 2026 y el dólar, que siempre fue como ese amigo confiable que pagaba la cuenta, de repente parece que se tomó unas vacaciones forzadas. Una analogía perfecta, porque la sensación es exactamente esa, de abandono. Y para analizarlo a fondo nos basamos en un montón de fuentes. Tenemos análisis de Reuters, la BBC, CBS News, The Guardian y, claro, datos de mercado súper actualizados. La misión de hoy es desglosar las 8 razones clave detrás de esta caída. Una caída de más del 10% en solo un año. Y queremos entender qué significa esto para la economía global y, sobre todo, qué nos toca en América Latina. Y es que lo que estamos viendo no es la típica debilidad por una economía en recesión. Esto se siente diferente, es más profundo. ¿Cómo que diferente? Es una crisis de confianza casi existencial. Mezcla política, finanzas, psicología de mercado. Y las 8 razones que vamos a analizar no son puntos aislados. ¿Son como piezas de dominó? Exacto. Son piezas de un dominó que se van empujando unas a otras. Perfecto. Pues saquemos la lupa. A ver, los hechos concretos. El índice DXY, que es básicamente el termómetro del dólar, anda por los 97 puntos. Que ya es bajo. Pero es que esta semana llegó a tocar los 95.55, un nivel que no veíamos desde hace 4 años. Es la peor caída anual desde 2017. Y el mercado está reaccionando de forma muy clara. Totalmente. Mientras la administración Trump dice que un dólar débil ayuda a las exportaciones, los inversores parecen estar votando con los pies. Se van. Están huyendo, literalmente, hacia el oro, que ya roza los $5,000 la onza, o al franco suizo, al euro. La gran pregunta entonces es, ¿esto es una estrategia deliberada o es que la situación se les fue de las manos? Esa es la pregunta del billón de dólares. Y la primera pista, la que parece estar en el epicentro de todo, ataca al corazón mismo del sistema, la independencia de la Reserva Federal. Claro, las fuentes hablan de una presión política brutal. Y no es nada sutil, ¿eh? Para nada. Son ataques públicos constantes del presidente Trump a la Fed, pidiendo que bajen las tasas de interés ya. Se ha llegado a amenazar con investigar a su director, Jerome Powell. Y eso, para los mercados, es dinamita pura. Porque, a ver, la credibilidad de un banco central es el pilar invisible que sostiene el valor de una moneda. Es la promesa de que las decisiones son técnicas. No políticas. Exacto. Que buscan controlar la inflación, mantener la estabilidad, no ganar una elección. Cuando los inversores sospechan que esa promesa se rompe, venden la moneda. O sea, es una pérdida de confianza total en la institución. Total. Hay un analista, Robin Brooks, que lo clava. Lo llama un caos de políticas erráticas. Y no es teoría, ¿eh? Las fuentes muestran que las caídas más fuertes del dólar coinciden casi siempre con comentarios presidenciales contra la Fed. Entiendo la presión, pero las palabras solas no mueven tanto dinero. Supongo que la Fed ha tenido que ceder de alguna forma, ¿no? Ahí está la segunda pieza del rompecabezas. La Fed, de hecho, ha estado actuando. Ya vimos varios recortes de tasas en 2025. Y se esperan más este año. Sí, el mercado da por hecho que vienen más, quizás en junio y otra vez en octubre. Y la mecánica es muy simple. Menos interés, menos atractivo. Justo eso. Si Estados Unidos te paga menos por tu dinero, los grandes fondos globales miran a otro lado. Buscan mejor rendimiento en Europa o en Asia. Ese diferencial de tasas que antes era una gran ventaja para EUE se está reduciendo. ¿Y qué tan importante es este factor en la caída total? Muchísimo. Algunos análisis que revisamos sugieren que este factor por sí solo podría explicar entre el 30 y hasta el 40% de toda la presión a la baja. ¡Wow! Es enorme. Y me pregunto, ¿qué motiva esa presión tan fuerte por tener tasas bajas? ¿Es solo un capricho político? Excelente pregunta. Y nos lleva directo a la raíz del problema, que es la cuarta razón. El déficit fiscal y la deuda. Son cifras monstruosas. Hablamos de un déficit que ya supera los $2 billones al año. Impulsado por recortes de impuestos y un aumento del gasto. Y un gobierno con esa deuda necesita desesperadamente que las tasas sean bajas. Claro, para pagar menos por el dinero que tiene que pedir prestado. Exacto.
Si las tasas suben, el costo de financiar esa deuda se vuelve insostenible. Así que la presión sobre la Fed no es solo un tema político, es una necesidad fiscal urgente. Y los mercados están viendo eso. Por supuesto. Ven que la independencia de la Fed no está siendo atacada por capricho, sino para mantener a flote un modelo fiscal que muchos consideran insostenible. Y eso genera pánico. ¿Empiezan las preguntas incómodas? Claro, firmas como JP Morgan ya hablan de preocupaciones fiscales. Se preguntan cómo van a pagar esto, imprimiendo dinero y desatando la inflación. De repente, el activo más seguro del mundo ya no parece tan seguro. Ok, el panorama interno es un campo minado. Y mientras tanto, hacia afuera, la política comercial de Trump 2.0 sigue a toda máquina. Y esa es la tercera razón, que funciona como un acelerante. La política de aranceles recíprocos, las amenazas a socios de toda la vida, como la Unión Europea. Genera una incertidumbre brutal. Pero el impacto es más profundo. A ver, el dólar es el rey porque el comercio mundial se hace en dólares. Si Estados Unidos, que es el centro del sistema, empieza a ponerle barreras y a ser impredecible, está dañando el mismo sistema que lo beneficia. Menos comercio global. Exacto. Significa menos demanda de dólares para hacer esas transacciones. Es así de simple. Varios análisis vinculan directamente los anuncios de nuevos aranceles con caídas inmediatas del dólar. La palabra clave aquí parece ser imprevisibilidad. Y no solo en el comercio. Las fuentes mencionan cosas que suenan casi a broma, como las amenazas a Groenlandia o las peleas con aliados. Has dado en el clavo. Y esa es la quinta razón, que es un cambio de paradigma total. Históricamente, ante una crisis en el mundo, el capital corría a refugiarse en el dólar. Era el puerto seguro. Pero ahora la fuente de la crisis es Estados Unidos. Esa es la paradoja. La principal fuente de caos global es la propia política estadounidense. Entonces, ¿a dónde corre el dinero? Pues a otros refugios. El oro, el yen, el franco suizo. El diario The Guardian lo resume perfecto. Es una crisis de confianza. Y mientras en Estados Unidos hay todo este ruido, ¿qué pasa en el resto del mundo? Están aprovechando la situación. Y mucho. Esa es la sexta razón. El crecimiento relativo fuera de EU está mejorando. Vemos señales de un repunte económico sólido en Europa, en mercados emergentes de Asia. El dinero busca dónde crecer más rápido. Es como el agua. Siempre busca el cauce con más corriente. Si la economía de Estados Unidos se estanca o crece más lento, mientras otros aceleran, los inversores mueven su capital. Es una cuestión de valor relativo. ¿Hay alguna proyección sobre esto? Sí, el banco ING calcula que solo por este factor, el dólar podría caer otro 4 o 5% más a lo largo de 2026. Este movimiento de capital suena a algo más que una reacción del momento. Parece una estrategia a más largo plazo. Se habla mucho de desdolarización. ¿Estamos viendo evidencia real de esto? Sí, y de forma acelerada. Esta es la séptima razón, y ya no es una teoría. Hay cifras. Países como China y el bloque BRICS llevan tiempo diciendo que quieren reducir su dependencia del dólar. Y ahora lo están haciendo. Ahora lo están haciendo. Solo en enero de 2026, los datos muestran una salida neta de capital de los mercados de Estados Unidos de entre 18 y 22 mil millones de dólares. En un solo mes. En un solo mes es una cantidad enorme. Y vemos a bancos centrales de todo el mundo diversificando sus reservas. Compran más euros, más yuanes, más oro. Es un movimiento estratégico. A ver si lo he entendido todo. Tenemos una Fed bajo presión por una deuda insostenible, una política exterior caótica, un mundo que crece más rápido y que además busca activamente alternativas al dólar. Suena a la tormenta perfecta, ¿no? Totalmente. Es la definición de una tormenta perfecta. Y todo eso culmina en la octava y última razón, que es más un sentimiento de mercado. La operación Vender América, o el Sell America Trade. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la narrativa, la historia que contaba Estados Unidos al mundo, se rompió. Esa idea de que era un lugar estable, predecible, seguro para invertir. Hay una frase de CNBC que lo captura todo. Hablan del deshilachado de la historia económica. La confianza está por los suelos. Exacto. Los datos económicos fundamentales puede que no estén tan mal, pero la confianza, que es lo más importante, se perdió.
Esta misma semana vimos el peor día de ventas en los mercados desde abril de 2025. Los inversores venden por la sensación de que el país perdió el rumbo. El caso parece resuelto. La gran pregunta ahora es, ¿y a nosotros qué? ¿Qué significa todo esto en la práctica para América Latina? Es una espada de doble filo y para nuestra región corta por ambos lados. A ver, por el lado que parece positivo, para los países las importaciones se vuelven más baratas. Comprar tecnología, maquinaria, combustibles. Todo eso cuesta menos en moneda local. Y para los gobiernos, que suelen tener deuda en dólares, es un alivio tremendo. Necesitan menos pesos o reales para pagar los mismos intereses. Ok, ese es el lado amable. Pero intuyo que hay un lado oscuro, sobre todo para la gente de a pie. Definitivamente. Piensa en las remesas. Ese dinero que mandan millones de personas desde Estados Unidos, que es vital para tantas economías. De repente vale menos, rinde menos. $100 compran menos en el supermercado local. Y luego están nuestros exportadores. El café, las flores, los aguacates. Todo se vende en dólares. Si el dólar vale menos, ellos reciben menos dinero por el mismo producto. Es un golpe directo a la economía real. O sea, una situación muy tensa. El gobierno puede estar respirando aliviado mientras las familias y los productores sienten el golpe. Exacto. Y todo se resume en una frase final de Reuters que es brillante. Los mercados odian el caos más que una recesión predecible. Una recesión la puedes planificar, te preparas. Pero el caos no. El caos paraliza. Por eso el consenso de los analistas es que si esta incertidumbre no se calma, el índice DXY se va a quedar estancado en este rango bajo durante todo el año. La incertidumbre es la única certeza entonces. Esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que las propias fuentes plantean. Así es. La pregunta que queda en el aire y que definirá la próxima década es: ¿estamos presenciando el principio del fin de la era del dólar como la moneda indiscutible del mundo o es solo un bache profundo? O es solo un bache muy profundo, una crisis de confianza temporal, de la que podría recuperarse si la Fed reafirma su independencia y la política comercial se modera. Esa es la gran incógnita. Estamos en un punto de inflexión.